Hola, Moshe. Yo he querido continuar un poco la grabación que inicialmente hice para Shorashim, que fue una grabación muy, digamos, hecho aquí en la casa a través de una persona que me grabó. Pero en este momento estoy tratando de utilizar la cámara de grabación de la propia computadora y lo estoy haciendo yo eh, con más disposición para poder conversar contigo. El hecho de que tu abuelo Samuel, tu bisabuelo Samuel, haya llegado a Trinidad porque el barco fue desviado desde Venezuela, que era el destino inicial, obligó pues a tu bisabuelo Samuel, junto con tu bisabuela Riva y tu tío Jaime, que ya había nacido, yo no había nacido todavía, los obligó a pasar unas dificultades tremendas. Porque los inmigrantes que llegaron en esos barcos, que salieron de la Europa, y dentro de esos barcos, ¿quiénes venían? Venían europeos, venían gente de Rumanía, venía gente de Checoslovaquia, venía gente de la misma Alemania, escapando un poco de la guerra, o de los inicios de la guerra. Eran considerados por los británicos como espías. Eran personas que no tenían una identificación con el mundo occidental, es decir, con dentro de la Segunda Guerra Mundial hubo dos grandes bloques. El bloque occidental constituido por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, contra la Alemania nazi, que era la Alemania que estaba dominando en ese entonces toda la Europa. Entonces, como Inglaterra, la Gran Bretaña, tenía posesión de todas las islas del Caribe en ese entonces, y una de las islas del Caribe era Trinidad, los británicos consideraron que todos aquellos europeos que salieron de allá y que llegaron a la isla de Trinidad debían ser confinados a unos campos de concentración, pero no como los campos de concentración nazis, que era para exterminar a los judíos, sino eran para ubicarlos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en un lugar seguro, porque los británicos no confiaban de ellos, no sabían si eran espías o si eran personas que venían a las islas con otras intenciones. De manera que al bisabuelo Samuel le tocó muchísimo trabajo iniciar un comercio y poder subsistir junto con tu bisabuela Riva y el primer hijo Jaime, tu tío Jaime, de manera que pasaron muchas dificultades, muchísimas dificultades. Durante todo ese tiempo, lo que hacía el bisabuelo Samuel era buscar la manera de poder pasar a Venezuela, donde no había ese tipo de problemas, porque Venezuela era un país libre, un país no era dominado por los ingleses, era un país libre, un país soberano, y en Venezuela pues existía, estaba un hermano de tu bisabuelo, que era el tío David, que estaba en Venezuela y que gestionó todo para que el bisabuelo pudiese, junto con la bisabuela y Jaime, pasar a Venezuela. Pero yo nací en ese periodo. eh, Jaime mayor que yo 10 años, yo nazco en ese periodo, y evidentemente pues tuvieron que esperar unos años más hasta que yo estuviera más grande para poder entonces pasar a Venezuela. Efectivamente, cuando yo tenía 7 años de edad, eh, el tío David logró conseguir la visa a mi papá, a mi mamá, a Jaime y a mí, para ir a Venezuela. Esa es un poco la historia del proceso, pues, de por qué yo nací en Trinidad, y cuando pasamos a Venezuela, evidentemente ya la cosa cambió. Ya la situación de mis padres ya no era estar sometido, digamos, a un campo, a una cautela, a un sometimiento desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en unos campos de concentración que llamaban los ingleses un detention camp.
De manera que es interesante que sepas, Moshe, que eso sucedió un poco con el bisabuelo Samuel. Pero ya en Venezuela fue muy diferente. Ahora, cualquier otra pregunta, yo con mucho gusto te voy a responder.